¿Alguna vez han leído un libro y han pensado, wow, esto es una obra maestra, es una maravilla, salvó la literatura, y luego años después lo leen y les parece muy cringe? Pues eso no me pasó con el autor sobre el que les voy a hablar en este video, porque incluso de adolescente, con menos criterio que ahora, sus libros a mí no me gustaron nada, y hay muchas razones por las que le puedo tirar hate a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pero la mayoría de estas razones se basan en creencias, por ponerlo de alguna manera, y yo creo que lo que hace estos libros no tan buenos no es que mi punto de vista sobre la vida y la moral sean distintos al del autor, sino que su manera de escribir, como la de muchos otros autores, es como si no considerara al lector lo suficientemente inteligente para comprenderla con facilidad. Te da todo con cucharita y realmente lo que te está diciendo no es tan profundo. Son reflexiones muy sencillas. Si eres de Latinoamérica, al igual que yo, seguro ya has escuchado de algunas de sus obras, como Juventud en Éxtasis. Esta la ponen como lectura obligatoria en muchas escuelas. Juventud en Éxtasis, la novela de noviazgo y sexualidad más importante de los últimos tiempos. O sea, imagina que yo me ponga aquí a decir que mi libro es el más trascendental, es el más importante, te cambiará la vida. Yo creo que este es el primer libro donde he visto la cantidad de copias vendidas en la portada. En los libros gringos lo que te ponen es el número 1 del New York Times o fragmentos de reviews. Aquí Carlos quiere que tú tengas claro que su libro es súper relevante, bestseller, está cambiando vidas. El lector tiene en sus manos uno de los libros más útiles de todos los tiempos. Una obra tanto para parejas casadas como solteras. Parejas solteras, ok. Que explica claramente cómo fundamentar una relación amorosa constructiva y duradera. Juventud en Éxtasis enfrenta el tema del noviazgo y del sexo prematrimonial en forma directa y actual, proporcionando a los muchachos armas para decir no a las presiones y para tomar las mejores decisiones en sus relaciones íntimas. Juventud en Éxtasis es una visión moderna del amor y de la sexualidad que conserva los valores fundamentales. El lector se halla frente a una obra única que debe ser leída por todas las parejas, estudiada por cada padre de familia, maestro, entrenador, líder juvenil y, por supuesto, formar parte de la biblioteca en las escuelas del siglo XXI. Pues con razón ha vendido tantas copias. Es más, debería vender más, porque en ella se encuentran los secretos del universo. Pues no es así. Esta historia solo es propaganda religiosa para asustar a los jóvenes y que no tengan relaciones antes del matrimonio. No vivan en unión libre, no confíen en los anticonceptivos, piensen que parir es el mayor logro que una mujer va a tener en su vida, que abortar y matar es lo mismo. Todos los argentinos tenemos derecho a nacer. ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! ¡Acá la tienen! ¡Miren, señores! ¡Miren! ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! Pero otra vez, contraargumentar a Carlos Cuauhtémoc Sánchez no es lo que busco hacer con este video. Yo puedo o no estar de acuerdo con estas cosas. La verdad, no creo que tenga mucha potestad para hablar sobre el matrimonio porque no estoy casado y no significa nada para mí, al menos en este momento de mi vida. No aspiro a casarme. Y si lo hiciera más adelante, definitivamente tendría que conocer bien a la persona para dar ese paso. Me parecería un error no tener relaciones antes del matrimonio porque es la persona con la que jurarás estar por el resto de tu vida. ¿Qué tal si se casan y luego te das cuenta de que no tienes química con esa persona en la cama? ¿Qué vas a hacer? Es verdad que no es lo más importante en una relación, pero es muy importante. Estás jurando que vas a irte a dormir con esa persona y solo esa persona por el resto de tu vida. Lo que me dice mi moral y mi lógica es que esto no tiene sentido. Ahora, si alguien quiere asumir el riesgo y esperar hasta el matrimonio, yo lo respeto full. Considero que es una decisión muy personal. Arriesgada, pero estúpido, como dicen en México. Tengo más problema con ese mensaje de rechazar los anticonceptivos. Pero en lo que me voy a tratar de enfocar por ahora es en el punto que les decía antes. Sus libros son panfletos más que algo verdaderamente artístico o intelectual. El libro que usaré como ejemplo en este deep dive es Los ojos de mi princesa o La fuerza de Chexit. Es una novela juvenil que sé que también ponen de lectura obligatoria en algunas escuelas. Aunque he de admitir, cuando era adolescente yo sí lo leí por mi cuenta, no como tarea. De verdad no encontraba qué leer. Se basa en una fuente 100% verídica. El protagonista se llama José Carlos
como el autor, Carlos. Todo muy sutil, por supuesto. Y además es el típico protagonista tímido, sensible y muy estudioso. Algo que no se le puede quitar a esta historia y probablemente una gran razón del éxito del autor, además de que los adultos se las meten a los adolescentes por los ojos, es que sí captura tu atención desde el primer momento. La novela comienza como la pesadilla de todo padre. Un día José Carlos va caminando por la calle cuando un extraño en un automóvil rojo se le acerca preguntando por una escuela. José Carlos responde que la escuela queda a la vuelta de la esquina. Tras la insistencia del conductor, José Carlos acepta acompañarlo, ya que reconoce a un compañero de clase llamado Mario que va en el asiento de atrás, quien le asegura que el hombre es profesor de biología y vende productos educativos. Ya dentro del auto, el tipo le muestra revistas no por y lo invita a hacer lo mismo con ellos. José Carlos ha sido secuestrado por un PDF file. El auto luego se detiene frente a otra niña de su escuela llamada Ariadne y el tipo pervertido le hace la misma propuesta, mostrándole las revistas. Al darse cuenta del peligro, Ariadne le sigue el juego solo para abrir la puerta del auto y que así los jóvenes escapen. Ariadne sale corriendo y el tipo le ordena a Mario que la persiga. Tras algunos forcejeos, José Carlos logra huir también. Al llegar a casa, José Carlos no deja de pensar en lo ocurrido. Su madre nota su comportamiento extraño, como que ver esas fotos no por le había alborotado las hormonas. José Carlos decide contarle lo sucedido a la mamá y ella entonces le explica los peligros del no por, la explotación de menores y cómo estas prácticas funcionan como una adicción. Compara el no por con agua de mar y los adolescentes como náufragos, ya que el agua de mar, al ser salada, empeora tu deshidratación porque tu cuerpo gasta más agua para procesar esa sal. Como dijo Marina Gers, hay aguas que deshidratan más de lo que hidratan y la gente tanto que se burló de ella, estaba adelantada a su época. En el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para para la hidratación. De hecho, el agua deshidrata más de lo que hidrata. Buscad esta información en Google. José Carlos reconoce su miedo y encuentra consuelo en el abrazo de su madre. Yo diría que fue una reacción muy controlada. Mi madre me habría abrazado después de mandarme una chancla atrás por meterme en el auto de un desconocido, pero bueno. Amor de madre es un amor infinito, la verdad, este inicio de la historia no me parece mal. Claramente se trata de un tema que sigue relevante hoy en día. Tú tienes pinta de menor de edad, vamos a ir a la isla Epstein. Lo que sí siento es que el libro no le da tanto peso al hecho del abuso infantil, sino que pone más peso en hacer una crítica al no por en general. No lo diferencia en nada del infantil, el cual es súper ilegal y lo más siniestro que existe en este mundo. Como que moralmente pone ambas cosas al mismo nivel. Y a ver, es verdad que la industria de las películas para adultos tiene mucha cola que le pisen. Desde que se inventó trae un historial espantoso de explotación y abusos. Sin embargo, mucha gente en línea, sobre todo los no-faps, siento que tienden a promover una perspectiva exagerada y alarmista al respecto. O sea, al final el no por es algo que, hecho de la forma legal, no debería ser nada del otro mundo. Se trata de personas adultas que están creando contenido para el consumo consciente de otras personas adultas interesadas en ello. Y claramente te puedes volver adicto al no por y a darte autoplacer de la misma forma que te puedes volver adicto a la comida, a los juegos de azar, a tu crush, a robar, a fumar, a beber. O sea, cualquier cosa que le dé placer a tu cerebro y le haga segregar sustancias agradables te puede generar una adicción. La reflexión del agua salada que hace Carlos Cuauhtémoc Sánchez del no por es muy superficial en mi opinión y sobre todo tomando en cuenta lo que dije antes del no por infantil, no separa estas cosas, solo ofrece un mensaje básico y moralista. La gente no se pone adicta al no por como se pone adicta a la coca o al fentanilo, no es ese tipo de adicción. Y es lo que esta parte de la historia parece sugerir, es alarmista. Sí, estoy de acuerdo con que no es la mejor introducción de un menor al tema de la intimidad, no está hecho para ellos. Y precisamente por eso considero que hay ángulos mucho más relevantes e interesantes por donde abordar este tema. Si esta review fuera más sobre creencias, que no lo es supuestamente, diría que lo que necesita José Carlos y la mayoría de adolescentes es educación sexual. Porque demonizar el no por lo que va a hacer en muchos casos es que por rebeldía tengan más ganas de consumirlo, o que por el desconocimiento tengan más chance de que alguien les haga grooming o se aproveche de alguna manera de su ingenuidad, o que se embaracen sin querer, porque pues como no tienen la información ni las herramientas son
más vulnerables a equivocarse. Mucha gente se burlaba con el meme de quisimos usar condón pero no sabíamos cómo. Y sí, yo también me reí porque parece una tontería, pero los adolescentes siguen siendo niños, siguen teniendo inocencia. Algunos de verdad no lo saben. Y querer asustarlos para que se abstengan de todo lo que tenga que ver con eso, con las hormonas como los adolescentes las tienen, ¿de verdad creen que es algo realista? Para algunos puede que sí, pero al menos en mi país la tasa de embarazos en adolescentes es loquísima. Y si eres de Latinoamérica, probablemente los números en tu país también lo son. ¿Y qué provoca un embarazo en adolescentes? Abusos de adultos a menores, muchas veces incesto, o entre menores con poca educación, los cuales terminan teniendo estos accidentes o bendiciones, como los quieras llamar. Entonces, ser alarmistas con las relaciones prematrimoniales, el autoplacer, el no por, no me parece que dé los mejores resultados. Yo creo que los padres tienen derecho a no querer que sus hijos menores tengan relaciones y que esperen a ser adultos. Probablemente es lo que yo querría si fuera padre, pero en todo caso lo mejor, a mi parecer, es darles las herramientas para que si en un momento deciden que lo van a hacer y se lancen, lo hagan bien, lo hagan de forma segura. Pero en fin, para no alargar la cosa, la madre de José Carlos le recomienda libros de superación personal, aunque él intenta leerlos, al igual que yo con este tipo de libros, se queda dormido. Al día siguiente, José Carlos comienza a escribir un diario al que llama Control Cronológico de Sentimientos, inspirado por autores de superación y por una historia que su abuelo le contaba sobre un prisionero enamorado de una princesa. Decide que ese diario será para alguien muy especial, su princesa. A mi abuelo Manjulo, que está en el cielo, que gracias a Dios me dio este don. Como si el nombre del protagonista, siendo José Carlos, no fuera suficiente para el autor, las iniciales de Control Cronológico de Sentimientos, CCS, son las mismas que las del autor, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. O sea, imagina escribir un libro de ficción, darle tu propio nombre al protagonista y hacer tantas referencias a ti mismo. O sea, puedes simplemente escribir un libro de memorias. La literatura confesional existe, de hecho, últimamente es mi favorita. Now that's what I'm talking about. Pero en fin, en el colegio, José Carlos observa a su crush y, lleno de nervios, reúne valor para acercarse. Tras muchas dudas, logra hablarle y le confiesa que le gusta cómo declama poesía y que desea ser su amigo. En ese momento le da el nombre de Chexit, inspirado en la historia de su abuelo. Eres una muchacha muy especial y me gustaría conocerte. Vaya que vienes agresivamente decidido. Muevo la cabeza avergonzado. Eso fue un error. Tengo que ser más sutil y seguir un riguroso orden antes de exteriorizar mis pensamientos. ¿Por qué no empezamos por presentarnos? Sugiere. Mi nombre es Chexit. Lo interrumpo. ¿Che qué? ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo? La morcilla. La música, ¿verdad? ¿Y la Virgen? ¿El qué? Mi abuelo es escritor. Lo admiro mucho. Cuando yo era niño me sentaba en sus piernas y me contaba cuentos. Él me platicó una historia de una princesa árabe extremadamente hermosa llamada Chexit. Un prisionero se enamoró de ella y, motivado por la fuerza de ese amor, escapó de la cárcel y comenzó a superarse hasta que logró trabajar en el palacio como consejero del rey, pero nunca le declaró su amor y ella se casó con otro de sus pretendientes. Me mira unos segundos con sus penetrantes ojos azules. Y esa princesa se llamaba... ¿Che cómo? ¿El qué? Chexit. ¿Así que vas a cambiarme de nombre? Sí, pero no quiero que te cases con otro sin saber que yo existo. Ríe francamente y mueve la cabeza. ¿Siempre eres tan imaginativo? Solo cuando me enamoro. ¿Cómo te llamas? Emily, ¿y vos? No, ¿me estás jodiendo? No. ¿Me crees si te digo que soñé con vos? ¿Cómo? ¿Qué? Hola, Emily. Hay que ser muy incel para ser un vato y encontrar esto romántico. Güey, te le estás declarando a tu crush y no te importa ni su nombre, no te importa nada sobre ella. Todo lo que te interesa es la idea que creaste en tu cabeza por la historia que te contó de niño el abuelo Manjulo. La chica, quien al parecer tiene mucha paciencia, Nikika Nieto tolera también, acepta ser amiga de José Carlos y decide presentarlo a su bestie Ariadne, quien al reconocerlo como el joven que también estaba en el automóvil rojo con las revistas Nopor, lo acusa frente a Chexit, provocando la decepción y rechazo inmediato de ella. Y me siento súper mal llamando a esta morra Chexit porque no es su nombre. Vamos a decirle Justina. Es técnicamente un spoiler porque su nombre es como la gran revelación del final, que realmente no lo es.
Pero X. José Carlos informa que su amigo Mario ha desaparecido. Habla por teléfono con la madre viuda de Mario para darle los datos del auto en el que lo vio por última vez. La mujer acude a su casa para obtener más información y con la ayuda de la madre de José Carlos, él le explica lo sucedido. La señora admite que su hijo era rebelde y que no sabía cómo orientarlo. La verdad, estas madres de este libro son muy chill. No tengo hijos, pero estoy seguro de que si el niño fuera mío, me habría aparecido en esa casa con la policía y 10 agentes SWAT buscándolo. O sea, sin importar qué tan rebelde sea, es un niño que fue secuestrado por alguien con intenciones de hacer no por infantil. O sea, el FBI te cae en tu casa por menos que eso. A Mario le pasó eso. Tomó agua de mar. Se arrojó a los brazos de las sirenas. O sea, básicamente responsabilizan a Mario, un menor, de la situación en la que se encuentra. Y esta no es la única vez que el libro hace eso. Su intención es asustar a los jóvenes para que no se vayan por el mal camino y sacrifica parte de la lógica de la historia para ello. Un menor de edad no puede ser promiscuo de esta forma. Un menor de edad no está preparado para consentir ese tipo de cosas con un adulto. El libro ignora el hecho de que Mario está siendo abusado. Y ni siquiera son disque adolescentes a punto de cumplir 18 y a borde de la adultez. Se deja claro en esta primera parte del libro que ese no es su último año escolar. Y con el hecho de que la historia no le dé tanta participación a la policía y al FBI, le puedo dar el beneficio de la duda de que se supone que se sitúa en Latinoamérica y es como varias décadas atrás, pero aún así es muy crazy esto, ¿no? Y bueno, José Carlos, por supuesto, monta un drama debido al rechazo de Justina. Durante más de 3 meses se aísla, solo interactúa con un microscopio al que llama Fred, en lugar de buscar la forma de aclarar el malentendido con la morra, si tanto le importa. O sea, simplemente dile que te querían secuestrar también, explícales que te querían secuestrar también. Me parece un drama muy gratuito, la verdad. Luego llega el día del festival de fin de curso. Padres, maestros y alumnos se reúnen en la plaza cívica del colegio. José Carlos está nervioso porque va a declamar un poema delante de todos. Antes de declamar su poema, por fin toma el valor de acercarse a Justina para intentar hablar con ella, pero Justina le pide que la deje en paz. Esta gente es rencorosa porque en mi colegio pasaba algo y a la semana se le olvidaba a todo el mundo, pero bueno, sin este malentendido no habría trama. Luego aparece un joven mamado que le advierte a José Carlos que no vuelva a hablarle a Justina. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Luego del acalorado encuentro, José Carlos pierde seguridad ante su presentación. Cuando anuncian su nombre, sube al escenario, pero comienza a recitar el poema con voz temblorosa, se le olvidan partes. Está distraído viendo a Justina sentada en primera fila junto al vato mamado. O sea, esta gente no soporta a José Carlos, pero ahí están jodiendo en primera fila. Son bien chismosos. En fin, a José Carlos se le mete un pánico escénico y se queda en silencio frente a todos. Los asistentes le aplauden para que se vaya y entonces él se esconde en los baños a llorar. Su maestra de lengua y literatura lo busca y habla con él. Le da un discurso muy basic, motivacional de que los fracasos no deben convertirse en etiquetas. Debes intentarlo de nuevo. José Carlos promete que va a volver a intentarlo. Al finalizar el festival, algunos compañeros se burlan de su presentación flop, pero él afirma que la próxima vez le irá mejor y decide acompañarlos a un paseo en el coche del padre de uno de ellos. ¿Por qué quiere irse con esos chicos insufribles que le estaban haciendo bullying hace unos segundos atrás? Lo que el autor parece intentar hacer es mostrar esta necesidad de los adolescentes de querer siempre encajar con otros. Aún así, me parece muy random, sobre todo después de lo que le pasó subiéndose en aquel otro auto con el tipo pervertido. Ahora se va a subir con un grupo de adolescentes claramente cuestionables. What's not clicking? What's not clicking? Durante el trayecto, para sorpresa de nadie, ellos conducen de forma imprudente y hablan sobre robos y engaños. El autor no nos dice de qué hablan exactamente. Como casi todos los personajes en este libro, son muy planos, muy unidimensionales. Pronto se cruzan con un grupo de chicas, entre ellas Ariadne y Chexit. Los jóvenes las piropean y uno de ellos, que no le tiene miedo a morirse, saca medio cuerpo por la ventanilla del auto y le da una nalgada a Justina, quien se espanta. Luego el coche acelera y se aleja. Los jóvenes ríen mientras José Carlos se siente muy molesto.
Como si fuera poco, Sabino, el chico de la nalgada, le pide al conductor que le dé la vuelta al coche para volver a acosar a las mismas niñas. Entonces José Carlos exige bajarse. El conductor detiene el auto, pero sin darle tiempo a José Carlos a terminar de salir. Acelera bruscamente. José Carlos cae fuera del vehículo, rodando por la acera y se golpea la cabeza contra un poste. Las chicas presencian el accidente y comentan que deben denunciarlo. Justina llama a una ambulancia y José Carlos es atendido por paramédicos. Durante las vacaciones de verano, José Carlos se recupera del accidente. Dedica el verano a leer y subrayar obras de especialistas en conducta humana, hace reflexiones muy básicas sobre la doble moral en ámbitos religiosos y sociales, y a lo mejor para el adolescente común puede que estos temas que trae el libro sean eye-opening, le resulten interesantes, cosas sobre las que no haya leído antes, pero la perspectiva que ofrece Carlos Cuauhtémoc Sánchez es muy rudimentaria y vertical. Nunca reflexiona o explora el hecho de que la moral es subjetiva. Él presenta este concepto como si fuera algo en blanco y negro. Pornografía, mala. Amor adolescente juvenil, bueno. Infidelidad, mala. Matrimonio y familia nuclear, bueno. Alcohol, malo. Promiscuidad, mala. Corrupción, mala. O sea, no invita al lector a cuestionarse en ningún momento lo que está bien y está mal, a usar su pensamiento crítico. Simplemente busca que la moralidad del lector sea la correcta. ¿Y cuál es la correcta? Pues la de él, aparentemente, porque él es el tocado por Dios. Por ti, por mí. Cuidemos nuestra forma de hablar y de tratarnos. Padre nuestro que estás en el cielo. Y eso es, yo creo, lo que le quita el valor a cualquier cosa que está tratando de conseguir con sus libros. Para darles un ejemplo y vean cómo yo lo veo, hace un par de años fui al cine a ver la peli de Barbie con besties de la universidad. La pasamos bien, la peli se nos pasó súper rápido. La verdad, o sea, estuvimos como 2 meses hablando de que queríamos ver esta peli y luego en un par de horitas ya se nos había pasado. A mí me pareció que estuvo bien, aunque probablemente si lo hubiera visto solo me hubiera gustado menos. La verdad sí tenía expectativas algo altas porque me gustó mucho Lady Bird de la misma directora. La peli de Little Women, que fue su segunda, me pareció que estaba bien. Lo único que recuerdo es que se me hizo algo larga. Además, las escenas cuando se supone que las protagonistas son niñas se sienten algo ridículas, ya que son las mismas actrices que claramente no eran niñas, pero estaban actuando como si lo fueran, pero whatever. Tenía curiosidad de ver qué esta directora, Greta Gerwig, haría con Barbie. Y bueno, Barbie para mí es como el meme de The Friend That's Too Woke. Por el tráiler yo esperaba que sería una película sobre Barbie teniendo crisis existenciales y algo más filosófico, como llevar conversaciones filosóficas interesantes a lo mainstream. Imagina a Barbie descubriendo a Nietzsche o a Marx. Yo quiero ver esa película. Sin embargo, Barbie es muy política. Nada en contra de las películas políticas, ¿ok? Es verdad que uno esperaría que Oppenheimer, la peli sobre el padre de la bomba atómica, sería más política que Barbie. En concepto resulta medio extraño, que ese no es el caso. Pero ese no es el problema para mí, sino que esta película, la manera en que presenta sus statements es muy preachy. Es muy panfletera. Greta Gerwig hace lo mismo que hace Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Trata al espectador como si fuera tonto y estuviera por debajo de ella. Y tú dirás, bueno, lo hace al propósito, es Barbie. Claro que Greta sabía que iba a ser un proyecto que traería mucha atención y no podía crear algo muy complejo para las masas. Funcionó, sí, la película hizo un montón de dinero, al igual que este autor, y sin tener nada de profundidad. Y sí, esta es mi opinión, son libres de contraargumentar en los comentarios, pero la peli de Barbie a mí no me pareció tan profunda como quiso aparentar, como la escena de la madre al final. Presenta ideas básicas como si fueran transgresoras y es condescendiente. Y mi posición política obviamente se acerca más a la de Greta Gerwig que a la de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. A veces yo soy el amigo que es demasiado woke, pero no por eso me voy a sentar a pretender que me gusta que me sirvan propaganda tan obvia. Yo tengo mi propio cerebro y me gusta usarlo, me gusta consumir cosas que me reten. No me gusta el antiintelectualismo, tampoco me gusta cuando la gente se pone a sí misma en un pedestal de moralidad, sin ofrecer nada verdaderamente profundo. Usar y promover el pensamiento crítico, en mi opinión, es lo que necesitan los jóvenes. Urgente, no ser radicalizados. Los jóvenes y la gente en general. Laura y Pedro eran novios. Se conocían desde la primaria y se tenían demasiada confianza. Tanta que él comenzó a hablarle a ella como le hablaba a sus amigotes, con majaderías. Y ella empezó a hacer lo mismo, a responderle groseramente. Después de un tiempo, ambos se acostumbraron a maldecirse. Maldecir significa decir mal.
Y el decir mal se convierte en maldición. Cuando alguien te dice, eres un idiota, imbécil, güey. Sí, pero yo no quiero que me la resuelvan virtual. Yo quiero que me manden un maldito técnico del maldito diablo. Eso es lo que yo quiero, que ustedes me manden. Un maldito técnico, que ustedes no resuelven nada virtual. Sin a su maldita madre, ustedes no resuelven nada virtual. Un maldito técnico que yo necesito, mamagüey. Cualquier otra palabra ofensiva te está maldiciendo. Mujer, si tu novio te falta el respeto con groserías o si las dice frente a ti, es una señal de que no te valora. Joven varón, si tu novia dice vulgaridades sin ninguna vergüenza, está dando un mensaje muy claro. Soy insegura, no valgo mucho, no merezco un trato mejor. Con tal de que no me desprecien, soy capaz de cualquier cosa. No es cierto que las groserías estén de moda. Han existido siempre y todos, absolutamente todos, tenemos la opción diaria de decirlas o no. Mira lo que me pregunta este pelotudo. Pero qué sé yo, boludo. ¿Qué pelotudo? ¿Pero qué tiene que ver? Con el paso del tiempo, Pedro llegó a golpear a Laura y Laura reaccionó insultándolo más. Pero él le pidió disculpas y ella creyó que la relación cambiaría. Tuvieron un hijo y se fueron a vivir juntos. El maltrato del noviazgo se convirtió después en una pesadilla. La maldición de esa pareja comenzó cuando se acostumbraron a maldecirse o a decirse malas palabras. O sea, ¿se dan cuenta? La manera en que él mezcla las cosas, sugiriendo que si una persona dice malas palabras, significa que es o será violenta.